Muy buenos días a todos. Ahora mejor. Bueno, como Cristian comentó, nosotros vamos a terminar el Salmo 126. Les pido para que abran sus Biblias en el Salmo de número 126. Usted tiene la costumbre de estar reflexionando sobre la vida ante las cosas que te han pasado. Tiene la costumbre de buscar entender los planes de Dios, la voluntad del Señor por medio de las cosas que te han pasado. Ha buscado aprender con el pasado. El Salmo empieza en los 3 primeros versículos nos ayudando a mirar al Señor, a mirar las cosas que nos han pasado y llenarnos de alegría. Este es un desafío muy grande, porque seguramente entre nosotros hay personas que pueden mirar al pasado y decir: yo tengo muchos motivos para llorar. Si tú conocieras, pastor, cómo fue mi vida, no iba a decir que yo tengo tantos motivos de alegría. Pero nosotros aprendimos que esta gente que está mirando al pasado y está con la boca llena de alegría, de gozo, son las mismas personas que fueron al cautiverio, que tuvieron quitadas sus cosas, sus bienes, sus casas, que fueron esclavizados en una otra tierra, personas que sufrieron por 70 años, y entonces mirar a los últimos 70 años, incluso esos que estaban volviendo, en la gran mayoría no conocían su tierra, la tierra de sus padres. Sus padres se habían muerto, estaban todos muertos en la Babilonia. Y los que están volviendo, regresando, van a conocer ahora la tierra de Israel, la tierra que el Señor los había dado. Pero aún así, alcanzan, logran llenar el corazón de alegría, porque comprenden que hasta el cautiverio fue un instrumento en las manos de Dios para cuidar a sus propios corazones. Yo he mirado el Salmo 126 y la historia que está involucrada con este salmo como un proceso de discipulado de Dios con su pueblo. Y este pueblo está conociendo un poco más el costo del discipulado, que muchas veces no estamos dispuestos a pagarlo. Y hoy día vamos a ver la segunda parte ahora, de 4 a 6, que ayuda-nos a mirar hacia adelante con esperanza. ¿Y por qué es necesario mirar al futuro con esperanza? ¿Qué estaba pasando en el presente? Si mirando hacia atrás, con tantas cosas malas que habían pasado, se llenaron de alegría, ahora en el presente podrían portarse de la misma manera. Estaban contentos con la realidad del momento. Eso los invito a descubrir. Voy a leer el Salmo completo otra vez, y entonces nuestro enfoque hoy día será en los versículos finales, 4 a 6. Pero así nos dice el Salmo: cuando el Señor hizo volver a Sión a los cautivos, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenó de risas,
nuestra lengua de canciones jubilosas. Hasta los otros pueblos decían: el Señor ha hecho grandes cosas por ellos. Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros. Y por eso nos llena de alegría. Ahora, Señor, haz volver a nuestros cautivos, como haces volver los arroyos del desierto. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Oremos una vez más. Padre Santo y querido, te necesitamos mucho, Señor, porque solamente tú puedes llenar nuestro corazón de esperanza. Y es con esta esperanza, Señor, que me pongo ante mis hermanos hoy día para entregarles tu palabra. Y así te pido con todo mi corazón que puedas capacitar-me, utilizar-me, bendecir-me para que eu pueda ser uma bendição para mis hermanos. Guía-me em mis pensamentos, em mis palavras, e que mis hermanos puedan ser guiados em seus ouvidos e em seus corações. Que a mente de ellos, Senhor, se quede atenta solamente a ti neste momento. Que tu quites de nosotros las preocupaciones y mantenga nuestra atención solamente en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez has hecho reforma en tu casa? Algunos afirman que es más fácil construir do que reformar. Y la razón de eso es que las reformas siempre nos traen sorpresas. Uno hace una cotización y cuando llega al final, ¿es exactamente eso? Ni siempre. Siempre sale un tercio más, un quinto más, a veces el doble de lo que había pensado. Muchas sorpresas surgen cuando uno se dispone a hacer una reforma en la casa. Sorpresas pueden venir. Y yo estoy seguro que esto también explica la obra que está siendo hecha en nuestra vida, que es como una reforma. Nosotros ya fuimos construidos una vez y resultó mal, porque caímos en el pecado. Recebimos ahora esta herencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y el Señor no desistió de su obra, no botó a su obra, sino que decidió reformarla por medio de su Hijo. Y ahora en esta vida está quitando la vieja naturaleza y poniendo una nueva naturaleza para hacernos conforme la imagen de su Hijo. Por eso, ¿cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Muchos se pierden con eso y piensan que Dios tiene un plan para cada área de nuestra vida. Y hablan de eso en el plural muchas veces. ¿Cuáles son los planes de Dios para mí? Como si tuviera un plan para mi carrera, un plan familiar, un plan emocional. Pero Dios no tiene planes en el plural para nosotros. Dios tiene un plan para nosotros, que es poner la imagen de su Hijo en nosotros, hacernos semejantes a su Hijo. Este es el gran
y único plan de Dios para nosotros. Las demás cosas, las experiencias que disfrutamos en esta vida son resultado de esta imagen que está siendo formada en nosotros, o de algo que no está resultando cuando no nos portamos conforme la imagen de Cristo en nosotros. Si la imagen ha sido bien formada, yo voy a avanzar en mi vida, yo voy a avanzar en mis relaciones, yo seré una buena persona en este mundo, seré justo, voy a hacer las cosas como me conviene. Ahora, si yo sigo mi vieja naturaleza, me voy a portar mal. Y entonces no estoy sometiéndome a este proceso de transformación y cambios que Dios quiere hacer en mi vida y en mi corazón. Me cuesta algunas cosas, y a usted igual. Nos cuesta cambiar algunas cosas en la vida, incluso cuando hablamos de confiar en el Señor para que muchas cosas puedan resultar con nosotros. Confiar en el Señor para que pueda obrar en las cosas que involucran nuestra vida. Confiar en el Señor para que avance su obra alrededor de nosotros. Confiar en el Señor y trabajar con confianza mientras lo que vemos son simplemente cosas terribles y malas. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque es justamente lo que está semejante al momento en que estaban nuestros hermanos, que ahora, después de mirar hacia atrás y tener el gozo en el corazón, ahora paran para mirar hacia adelante y ven cosas que no son buenas. La vida para los judíos que regresaron de Babilonia no estaba fácil ahí en Israel. Si por un lado estaban llenos de alegría por la restauración de su vida como nación, ahora tenían grandes dificultades para reconstruir la ciudad y el templo del Señor, que todo estaba en ruinas. La ciudad fuera destruida, el templo también. Y ellos tenían muchas dificultades para avanzar con este proyecto. Yo puedo presentar por lo menos 4 dificultades que tenían en este tiempo. La primera es que había una gran hostilidad de la gente que vivía alrededor de Israel. Había hostilidad. Nadie quería que los judíos volviesen a su tierra. Nadie los quería ahí. Nadie los amaba. Mira que cuando ellos salieron de esta tierra, ella no se quedó vacía. Obviamente otros pueblos tomaron en cuenta de todo eso, entraron y la poseyeron. La tierra estaba ocupada. La ciudad, aunque en ruinas, estaba ocupada por mucha gente. Y ahora los judíos volvieron para tomar lo que les pertenece y restaurar eso. La gente alrededor los mira y no los quiere ahí. No quieren que esta obra avance. Y muchos enemigos surgen en este proceso. Entonces, la primera cosa, la hostilidad de la gente que no los quería de vuelta. La segunda cosa, la posibilidad de que ellos pudieran volver a cometer los mismos pecados por los cuales fueran entregados a Babilonia por el Señor. Ustedes recuerdan de la historia, los profetas avisando al pueblo para que pudiera arrepentirse ante Dios, si no, Dios los entregaría a sus enemigos.
Ellos no se arrepintieron ante el Señor y el Señor cumplió su palabra y los entregó a sus enemigos. Fueron a Babilonia por causa de sus pecados. Y entonces ahora, esos que volvieron, de los cuales estamos hablando en este momento, ya estaban empezando la desobediencia. Muchos judíos ya se habían mezclado con los otros pueblos que estaban viviendo por ahí y estaban constituindo familias con ellos, tomando sus mujeres como esposas. ¿Y qué estaba pasando? El pueblo de Dios ya se estaba involucrando otra vez con la idolatría, adorando otros dioses. El peligro de alejarse del Señor y de la palabra del Señor se hace presente. Era uno de los otros desafíos que ellos tenían, porque un corazón dividido, por un lado ellos podrían llegar en la casa y decir: mira, en este mes yo tengo que contribuir con la obra de la reconstrucción. Pero ahí la esposa iba a decir: pero ¿por qué tenemos que ayudar a esta obra? No, es porque es de mi Dios. Yo volví acá llamado por mi Dios. No, pero yo no estoy de acuerdo porque yo no sirvo a ese Dios. En la familia iba a tener las dificultades. No podría invertir recursos, ni tampoco la mano de obra, tampoco trabajar. Entonces, un hogar donde uno cree en un Dios y otro cree en otro Dios, va a haber confusión. Un hogar dividido no avanza para el mismo rumbo. Essa era a segunda dificuldade. A terceira, dificuldades financeiras, que eram grandes. Já les contei que a cidade estava em ruínas. E aunque eles tiveram a liberação de Ciro, como vimos na semana passada, a carta de liberação para volverem, eles não estavam restaurados completamente como nação, aún estavam vivendo bajo el governo de los sirios. Por lo tanto, pagaban impuestos a ellos todavía, no tenían un rey establecido aún, y por lo tanto no tenían recursos. ¿Dónde iban a recaudar recursos? ¿De dónde? Eran escasos, faltaba la plata. ¿Y cómo una obra puede avanzar? Todo cuesta algo, todo cuesta. ¿Y cómo que va a avanzar si no tiene la plata? La última dificultad es entender que este regreso fue parcial y no total. Ni todos los judíos decidieron volver para meterem-se neste projeto de reconstrução. Havia muitos judeus que já estavam bem em Babilônia, já tinham aí seus empregos, seus filhos já estavam estudando, já estavam avançando aí. Então pensaram: por que volver? Por que deixar minha vida que está confortável e cômoda acá para meter-me em um projeto de reconstrução? Reconstruir algo é muito difícil. Não vou meter-me com isso. Então, os que decidiram regressar não foram todos, sino que uma parte de los judíos. Por lo tanto, 4 situações que tornam complicado o avanço dessa obra de reconstrução. Não era fácil, difícil. E o salmista mira essa situação atual, as dificuldades que estão experimentando, para dizer-nos que a restauração estava custando muito, e por isso também não havia sido completa. Essa é a parte
que nosotros debemos entender hoy día. Dios había empezado una restauración, pero ella no fuera completa. ¿Y ahora qué está haciendo el salmista? Orando para que Dios termine su obra, para que Dios complete esta restauración. Esta segunda parte es una oración, un pedido para que el Señor avance con lo que Él empezó, para que continúe su obra. Y es justamente por eso que el Salmo está dividido en dos partes. Como en la primera que vimos, una alegría por algo que inició, que empezó. O sea, la liberación para volver, los 3 primeros versículos. Y ahora en el segundo, hay un gozo, hay una alegría, pero mirando con fe la restauración que será completada. Mirando con fe la restauración que será completada. Por eso que yo llamo esta segunda parte justamente de una mirada con esperanza. Una mirada con esperanza. Voy a mirar al futuro, aunque en el presente esté lleno de dificultades, pero yo miro al futuro y sé quién está en el futuro y sé que puede ser mejor que hoy día. Sé que podemos disfrutar de algo mejor de lo que estoy viendo y mirando hoy día. Entonces, con esta perspectiva, nosotros vamos a analizar la segunda parte de este salmo, pensando en eso, una mirada con esperanza. Es eso que este pueblo está haciendo. Y por primero podemos percibir el pedido por restauración. El versículo 4, lean junto conmigo ahí, por favor. El versículo de número 4, M3. 1, 2, 3. Solamente el 4, por ahora. Gracias. Es un pedido extraño, completamente extraño, porque ¿cómo empieza el salmo? Cuando el Señor hizo volver, cuando el Señor liberó. O sea, está diciendo que fue algo puntual y real. Es histórico, sabemos que eso pasó. Pero como en el mismo salmo pide para que el Señor haga volver. ¿Ya no había volvido? ¿Ya no estaban liberados? ¿No parece algo extraño? El versículo 3 está pidiendo algo que en el versículo 1 dice que pasó. ¿Qué significa eso? Lo que significa acá es que en el pasado, después de pasado algunos tiempos, días, semanas, meses, años, de la liberación, ellos miraron al presente, miraron las dificultades que yo les comenté y entendieron que la restauración no había sido completa y había mucha cosa aún por hacer. Aún había mucho trabajo. Entonces ellos entendieron que estaba en medio a un proceso. O sea, la liberación empezó cuando nos permitieron salir de Babilonia, pero no terminó cuando llegamos en Jerusalén, porque el llamado de Dios para nosotros es reconstruir la ciudad, reconstruir el templo del Señor, reconstruir todo. Este es el llamado de Dios. Por lo tanto, Señor, por favor, sigue con tu obra de liberación con nosotros, porque liberación significa ayudarnos a avanzar en esta obra.
Es posible entender cómo fue este momento a través de los libros de Esther y de Esdras y también de algunos profetas menores, para compreender cómo que fue difícil este momento, cómo que fue complicado. Estos libros muestran a nosotros cómo que las dificultades estaban presentes. Y en muchos momentos impidió al pueblo de avanzar en este proyecto. Los samaritanos estaban ahí presentes y otras personas también, buscando impedir la reconstrucción de la ciudad. Ellos hablaban mal del pueblo, hacían calumnias, trampas, chismeaban al rey sobre los judíos. Y todo eso hizo con que el corazón del pueblo se desanimara en algunos momentos. El pueblo está queriendo obedecer al Señor, seguir el orden del Señor, y viene gente impedindo, hablando mal de ellos, diciendo: mira, ustedes no van a avanzar, esta obra no va adelante, ustedes no pueden avanzar. Y suele pasar que uno mira essas coisas e diz: Senhor, eu te quero obedecer, pero ayúdame, mira los enemigos, sácalos de mi vida. Já he hecho orações assim, de gente que se pone em sua vida e te molesta, e muitas vezes você mira e: Senhor, estou querendo tanto ter uma vida tranquila contigo, pero promove este hermano, esta hermana, llévalo para junto de ti, Senhor. Seja sincero, ¿ha hecho orações assim? Esta gente se puso tan desanimada que en algunos momentos la obra paró. La obra paró de avanzar. ¿Y por qué paró? Porque ante esas dificultades, ellos la dejaron hacia el lado e se ocuparam agora com seus próprios interesses. Mira, Senhor, tu obra vai... Chegou o momento de que eu avance com minha família. Então, vou abrir um negócio acá, vou abrir uma tienda, vou vender umas cositas, vou ser um comerciante, vou estudar, tenho que oferecer algo para meus filhos. E começaram a involucrar-se com seus próprios interesses, poniendo suas próprias coisas antes ou adelante de las coisas de Deus. E por isso Deus levanta seus profetas para exortar al pueblo, dizendo: ¿por que abandonaram a obra? ¿Por que não estão avançando? El profeta Ageo levantou-se aí e perguntou a eles: ¿por que ustedes se preocupam mais com suas casas e não estão reedificando a casa de Deus? El profeta Zacarías também exortou al pueblo para que pudieran arrepentirse por esta rebeldía de abandonar las cosas de Dios y estarem preocupados solamente con sus cosas, con sus intereses. Exortou para que pudieran arrepentirse y volver al Señor. Esdras, el escriba, y Nehemías también se reunieron con el pueblo, llamándoles la atención, animándoles para que pudieran avanzar con la obra y no le abandonaran. Hermanos, hay una cosa que nosotros debemos tener en cuenta. Dios nos puso en un mundo, y cuando miramos el contacto que Dios hizo con Adán y Eva, es genial pensar que Dios los puso en el jardín y dijo a ellos: miren, disfruten de todo, es para ustedes, disfruten.
Hay un libro que me gusta mucho. Él está en inglés y en portugués también está. Que dice, el título son Las cosas buenas de la tierra. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vivemos un dualismo. Muchos creyentes viven un dualismo. Por un lado piensan que debemos ocuparnos solamente con las cosas de Dios, con evangelismo, con misiones y todo. Está bien, tenemos que involucrar con eso, pero hay muchos que miran solamente eso y olvidan que Dios nos puso en un mundo donde también hay cosas buenas en que podemos disfrutar. Y les quiero en este principio, sin profundizar tanto, pero decir que debemos liberarnos de una visión dualista, o es de un lado o es de otro. No, debemos servir al Señor y disfrutar de las cosas que Dios nos permite disfrutarlas con responsabilidad. Entonces, no es prohibido que usted quiera tener un conforto de una casa y trabaje para tener una buena casa, para tener un buen auto. No es pecado querer hacer un viaje con su familia. Nada de eso es pecado. Pero cuando eso se cambia y transforma-se en la razón última de su alegría, aí usted puso cosas adelante de Dios. Usted puede buscar cosas y disfrutar de cosas en este mundo, pero ellas no pueden ser la razón de su esperanza, en el sentido de que si yo no tengo el auto que me gusta, me pongo como que triste, nervioso, no, entonces voy a sacrificarme, voy a pasar 5 años pagando, voy a abrir mano de otras cosas para tener este auto, porque este yo quiero, si Dios no me da, yo me quedo triste. Aí está equivocado, ¿no? Porque las cosas están haciendo más sentido para usted que aquello que es más importante. Cuando el Señor de verdad domina nuestro corazón, llena nuestro corazón, nosotros entendemos su palabra en el Mateo cuando dijo 11, buscad pues en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, ¿qué se entiende por demás cosas? Lo que necesitamos. El Señor está comprometido con las cosas que son necesarias para nuestra vida. O sea, el salmista dijo, nunca he visto un siervo de Dios tener necesidad de pan. Pueden pasar por dificultades, pasan por dificultades, pero el Señor siempre nos sostiene. El Señor siempre envía a los suyos para llenar nuestra vida con su cuidado, con su misericordia, con su atención. Podemos en algunos momentos sufrir necesidades de algunas cosas, pero el Señor siempre mostrará presente para que su palabra sea cumplida. Y nos sostiene, aunque sea por medio de la vida de un hermano, pero nos sostiene, nos ayuda, está con sus manos presentes. Por lo tanto, lo que debemos entender es que podemos, sí, hermanos, disfrutar de cosas buenas en este mundo y buscar cosas buenas, pero no permita que ellas se tornen la razón de su esperanza y de su alegría, porque ahí usted va a dejar las cosas de Dios de lado, y cualquier cosa que usted quiere, las cosas de Dios van a tener que esperar. No, primero viene mis estudios, el Señor después. Primero viene mi trabajo, el Señor después. Primero vienen las cosas que yo quiero,
y lo que resta, yo entrego al Señor. Cuando eso pasa, las primeras cosas que nosotros descuidamos es nuestra fidelidad ante el Señor. No, ahora yo estoy buscando un proyecto. Señor, espérame ahí 4 o 5 meses, después yo vuelvo con mi diezmo a ti. Espérame 4 o 5 meses, que después yo te ayudo, Señor, como si nosotros fuéramos ayudadores de Dios. ¿Qué nos enseña el Salmo 19? La tierra y todo que en ella está o está presente, ¿pertenece a quién? Al Señor, a Dios, no a nosotros. ¿Qué te estoy guiando en este momento, hermanos? Es entender que el presente puede no estar bueno, pero si tenemos una mirada con esperanza, miramos adelante, sabemos que el Señor está presente ahora y estará presente después. Yo no voy a negociar mis principios, yo no voy a poner otras cosas adelante de las cosas de Dios. Yo seré fiel al Señor en todo tiempo, porque sé que el Señor me sostiene en toda y cualquier situación. Yo sé que el Señor está presente en mi vida y Él va a seguir con su obra en mi vida. Darse cuenta entonces, no salí del Salmo, yo hice simplemente profundicé un poco este tema para que pudieran comprender. Ahora darse cuenta de que este pedido del pueblo para que Dios siguiera su obra es porque ellos entendieron que la restauración fuera parcial, no fuera completa. Dios, sigue con tu obra ahí, sigue avanzando con tu obra, Señor, sigue nuestra vida. Y Él utiliza ahora una figura de lenguaje que me encanta para describir cómo ve esta restauración de Dios. Mira la propia creación de Dios e entiende que Dios, así como hace en la naturaleza, puede hacer en la vida de su pueblo. Y Él cita el caso del Negev, que es una región desierta, está en el sur de Judea, y esta región está siempre por varias partes del año seca. Es una sequía completa. Pero en algunos momentos Dios hace llover en la cordillera de la Judea, y entonces el agua desce por ahí en las montañas y abastece toda esta región, donde la gente puede plantar y tener agua con abundancia. Hoy día la tecnología ya está muy avanzada ahí, y tiene reservatorios y todo, pero estamos hablando de un tiempo en que eso no estaba. Y ellos tenían que simplemente confiar que un milagro pudiera pasar. O sea, aquel que controla las estaciones del año, por favor, Señor, haga eso. Y el salmista está mirando esta realidad y diciendo: Señor, tú haces eso. Pasamos por algo semejante en Chile, ¿verdad? A cada día descubro que en Chile hay de todo, de verdad. Si quiero encontrar un ejemplo para cosas, yo busco en otros lugares, pero ahí miro, pero Chile también tiene eso. ¿Qué pasa con el río Mapuche? ¿Verdad? El río Mapuche es semejante. Entonces, en algunas partes él se seca también durante el año. ¿Y cuándo se llena de agua? Cuando el Señor envía lluvia y baja la lluvia, y después esta agua que corre en el río Mapuche abastece mucho. ¿Verdad? El Señor hace sus milagros ante nosotros también. El salmista está haciendo es mirar esas cosas en la naturaleza y decir: Señor, así como haces
estes arroyos serem llenos de agua. Hace isso com nossa vida também, Senhor. Avance tu obra em nós outros também. Restaura a abundância em nossa vida. Restaura completamente a tu pueblo. Termina a obra que o Senhor empezou. Assim como as torrentes del Negev. É uma oração de fé. Porque Ele sabe que todos os anos, sabia que todos os anos Deus hacía isso. Então estava orando por uma coisa que sabia que ia passar. E então pone sua vida como blanco desse pedido. Haga isso com nós também. Traiga esta restauração também. E o Salmo termina no versículo 5 e 6, mostrando esta fé em la restauração. É um pedido por restauração. Tiene uma mirada de esperança porque vê Deus obrando em la natureza e percebe que é um milagro de Deus e se põe aí também como blanco desse milagro de Deus. E agora, aún mais, ora com fé, pedindo esta restauração. Em aquele tempo de sequia, eles tinham que sembrar sí ou sí. Aunque a terra estuviera seca, eles tinham que sembrar, em confiança que o Negev iba a ter água que o Senhor enviaria. É um desafio, não? Abrir os olhos para poner a semilla e solamente polvo. Nada de água. Pero aún assim, esparce a semilla em todo o campo. Esparcir a semilla com fé. Lo que pasa es que isso exige muito de nós. Esparcir a semilla em uma terra que aparentemente não será produtiva. Poderia pensar, estou echando a perder a semilla. Vou botar a semilla. Suele passar isso em outras áreas de nossa vida também. Déjame fazer parêntese acá. Invertir em coisas que você mira ou em pessoas que você mira que não resulta. Senhor, já he luchado tanto com isso, já he hablado de ti tanto para esta pessoa, pero não resulta, não vou lançar outra semilla. E aún utiliza um texto bíblico dizendo, não pode echar coisas valiosas a los chanchos. Não puedo. ¿Ya? Então, desistimos de muitas coisas. Há muitos que desistem da família, dizendo, não, já he luchado tanto tempo com minha família, não resulta, e desistem da família. Cambiam de matrimônio, como se as coisas, os problemas, fueran desaparecer. Cambia de uno, pensando que em outro vai encontrar a esperança para a vida, a alegria da vida, e aí se mete em problemas mais grandes todavía. Porque lo que tiene que cambiar no son los matrimonios, sim los corazones. Lo que tiene que cambiar no son las personas que están alrededor de usted, es tu corazón que tiene que cambiar. E confiar en el Senhor, e poner-se ante el Senhor, dizendo, Senhor, cámbiame, ayúdame a creer en ti, ayúdame a creer en tu poder, en tu palabra, que tu puedes obrar, que tu puedes hacer lo imposible, ayúdame, Senhor, não me saque de los problemas, sino que me ayude en medio de los problemas, mirarte, e confiar en ti. E o Senhor é especialista em fazer isso, não sacar-nos de las dificuldades, sino dar-nos sabedoria, dar-nos fortaleza, para que em meio das dificuldades podamos ser fieles,
confiar y accionar con confianza en Él, esperar en Él. Entonces, la figura que tenemos acá de lanzar la semilla en una tierra seca, esta figura representa muy bien el momento en que el pueblo de Dios estaba viviendo. Pues debían invertir tiempo. E invertir tiempo significa invertir la propia vida. E invertir eso significa invertir sus propios recursos que ya eran escasos. E esse projeto que estamos hablando estava lleno de persecução e não tinha nenhuma garantia humana de que pudiera ter êxito. Projeto sem dinheiro, sem mano de obra e com gente haciendo persecução, quais são as garantias que vai avançar? Que necessita acá? Fé. Fé em aquele que les havia chamado. Sem dúvida, o Senhor estava discipulando a seu povo e mostrando a eles o verdadeiro custo do discipulado, que é compreender que somos completamente dependentes do Senhor. Ser discípulo de Cristo significa entender, reconhecer, eu dependo completamente de mi Senhor. Eu decido confiar em sua provisión. Sin Él eu não puedo nada. Eu vou regocijar sempre nele, independente da situação em que eu esteja. Eu vou alegrar-me, eu vou ter gozo en el Senhor, aunque as coisas me falten. E eu reconozco que mi vida solo tiene sentido si el Senhor está de verdade reinando em mi coração. É costoso ou não ser discípulo? Nos cuesta. Pero el Senhor nos metió en ese proceso para que pudieran olvidarse a ustedes, a ellos mismos, olvidarem-se a ellos mismos, para confiarem solamente en el Senhor. Note que el salmista está haciendo este movimiento y los sentimientos están presentes, tanto cuando mira hacia atrás, porque se llena de alegría por la liberación que el Señor ha hecho. Y ahora mira hacia adelante y aunque esté metido en problemas, en dificultades, se llena de alegría en la esperanza de que Dios va a seguir con su obra, va a completar su obra. Y la alegría está presente en el inicio del Salmo y en el fin del Salmo. Así nos enseña a vivirmos felices en este mundo, a poner nuestra alegría en Dios y no en las cosas que no logramos alcanzar, porque si ponemos en las cosas que son pasajeras, nuestra alegría también será pasajera. Estará presente cuando yo tengo lo que me agrada, lo que me hace feliz, y si esas cosas pasan, mi alegría también pasa. Pero en este salmo nos enseña a poner la alegría en aquel que no pasa, en aquel que vive eternamente, en aquel que está presente eternamente. Si tu alegría es dependiente de su pareja o cualquier que sea, uno va a tener que partir un día, uno u otro. Si tu alegría está en su trabajo, puede perderlo. Si tu alegría está en cosas que conquistan, hoy día mismo usted puede perderlas. ¿Y qué va a quedar en su corazón? ¿Qué sentimiento? Ahora, si tu alegría está en el Señor, nadie te puede quitar.
vai ter uma alegria e um gozo verdadeiro, que não são dependentes das coisas. Por lo tanto, há duas aplicações que me gostaria hacer ante esta enseñanza del Salmo. La primeira aplicação é que você não pode olvidar-se de lo que Deus já ha hecho por sua vida. Esto tiene que ver con el principio del Salmo, con lo que Dios ya ha hecho por su vida. Eso es exactamente lo que la Biblia llama de gozo de la salvación. Lo que David pidió al Señor: restaura el gozo, restaura en mi corazón el gozo, alegría de tu salvación en mi vida. La salvación es un hecho consumado en la vida del creyente. Ya sucedió. El Señor ya realizó. Y miramos hacia atrás y podemos preguntarnos, o aunque preguntemos: ¿es real? ¿Me salvaste a mí? ¿Tú sabes quién soy? Soy un miserable. No merezco. Pero Señor, no solamente yo, hay un hermano por ahí también que no te merece. ¿Salvaste a él también? Es así, Señor, tu salvación alcanza a toda la gente, como dice Juan 3:16, que tú amaste al mundo, toda la gente, sí, pero toda la gente mismo, a asesino también, sí, a la persona que es mala, que habla mal de su hermano también, sí, este también yo puedo salvar. Pero Señor, ¿es real? Es un hecho consumado. Lo que decidió el Señor, poner su sangre sobre estos, está garantizado la obra de Dios por su vida. Y nadie, como dice el apóstol Pablo en Romanos, no hay nada y nadie que puede cambiar esta realidad, que puede hacer Dios cambiar de idea. Por quien Cristo murió, la sangre de Él es suficiente para pagar nuestra deuda que solamente nuestra alma en el infierno podría pagar. La sangre de Cristo nos liberó de todo eso. Dios nos perdonó, se olvidó a nuestros pecados, nos liberó, nos hizo sus hijos e hijas, y nos prometió más que una tierra como prometió a los judíos. Nos prometió una nueva tierra y un nuevo cielo, donde hay justicia de verdad. Nosotros somos sus herederos. Este mundo en que estamos nos pertenece, y el mundo venidero también nos pertenece. El Señor nos garantizó eso, y nadie puede quitarnos las bendiciones de Dios. Por lo tanto, alégrese, anímese ante el Señor por lo que Él hizo por su vida. Si usted mira su pasado, independiente de quien fuera, de lo que había hecho, el Señor borró todo y te garantiza un futuro de esperanza. Por lo tanto, la segunda cosa que no puedes olvidar es que tu vida sigue en obras. ¿Recuerdan los discípulos de premembresía? La vida sigue en obras. ¿Qué significa eso? Que durante todo el tiempo debemos comprender que nosotros estamos dentro de un proceso de restauración. La obra el Señor inició, empezó, pero aún no la terminó. Eso te va a ayudar mucho en tus relaciones. Escúchame bien. Sería bueno que pudiéramos tener en la frente un letrero diciendo: estoy en obras. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted fue provocar alguna molestia en algún hermano,
ou hermana, ele te mira e vai pensar, vou ter mais paciência com você. Vou ser mais paciente, porque tu não estás tal como Deus quer que esteja. Tu aún não eres lo que Deus quer que seja. Tu estás en el proceso. Entonces vai mirar al outro quando te hablar mal, quando se portar mal, quando te molestar, e la sangre calentar en usted, e querer hablar algo. Mira a tu hermano, hermana, e cree nisso. Mi hermano está en obra. Eu tenho que ayudarle. El Senhor me puso nessa situação para ayudarlo. Senhor, pero ayúdame também, porque eu também estou em obra. Então, dá-me paciência, Senhor. Ayúdame a ter mais amor. Ayúdame a mirar com tus ojos. E aí vamos recordar o que disse o apóstolo Pablo em Filipenses 1:6: aquele que empezou a boa obra em nós, vai deixá-la? Não. Vai a completarla hasta el dia de Cristo. Mientras Cristo não regresa, nós estamos em, como está su hermano? Em obra. Sea paciente, sea amable, sea generoso. Seamos assim, portémonos assim uns com os outros. Sabendo dessa verdade, não somos um projeto acabado, somos um projeto em desenvolvimento. E o Senhor nos garantiza que vai chegar ao final. Vai a romper com a influência do pecado em nossa vida, com a influência de Satanás em nós. Vai a romper com tudo que é malo em nossa vida para restaurar-nos de uma maneira completa. É por isso que nós agradecemos por lo que Deus já ha hecho por nossa vida e não vai desistir de nós, já nos ha salvado e não vai desistir de isso. Pero seguimos orando, Senhor, sigue com tu obra, sigue restaurando minha vida, sigue ajudando-me, porque te necessito, Senhor. Por lo tanto, que devemos fazer hasta que o dia de Cristo não chegue? As aplicações são estas: não olvídate de lo que já ha sido hecho por usted, pero não olvide que esta obra não está acabada, é um processo. Usted sigue em obra. Deus aún está obrando em sua vida. ¿Ya? Então, que devo fazer hasta que Cristo não regresa? Duas coisas: orar. Mientras Cristo não regresa, siga orando. Deus, cumpre lo que ha prometido. Trae el reino eterno, Senhor. Envia tu Hijo. Libera al mundo de la esclavitud del pecado. Glorifica los que são tuyos. Envia essa cosecha completa, Senhor. Oremos assim. Pero además de orarmos, trabajemos, hermanos. Trabajemos unos por los outros. E assim, juntos vamos servir a Cristo. Hasta que llegue este dia, en este mundo, servimos a Deus, hablando de Él a la gente, enviando misioneros, apoyando su causa, siendo fieles con nuestros recursos, porque Deus ha hecho grandes cosas por nosotros. E é por isso que nos alegramos, le servimos, esperando el dia de la liberación eterna. Amém. Oremos. Padre Santo e querido, que gozo, Senhor, em tu palavra. Que alegria podemos encontrar em ella, sabendo que tu has preparado coisas lindas e hermosas para nós. Que maravilha, Senhor, é saber de tu obra em nosso coração, que tu nos has perdonado, que tu has quitado nuestra deuda, que tu has borrado nuestros pecados por la sangre de Cristo. Senhor,
gracias. Te rendimos gracias en este momento, Señor. Te entregamos nuestro corazón en confianza, Señor. Sabendo que esta obra nadie la podría hacer por nosotros sino tú. Así reciba nuestra gratitud. Pero ayuda también, Señor, a mí y a mis hermanos, para que podamos seguir nuestra vida en confianza, Señor. Para que podamos, por un lado, orar todos los días, pedindo, Señor, tu regreso. Que tu vuelvas para completar la restauración, Señor. Que tu vuelvas, Señor, para llevarnos a nuestro hogar eterno, Señor. Pero ayúdanos a mantenernos com os olhos em Ti, trabalhando, porque mientras não chegue este dia, Senhor, ajude a mim e a mis hermanos a sermos fieles a Ti, a sermos amáveis, generosos, misericordiosos. E assim, Senhor, vamos cumprir com Tu palavra em nossa vida. Por isso te lo pedimos, Senhor. Por isso te lo ruego, Senhor, por mim e por mis hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cantemos.